El viejo Lin había cruzado una línea que nunca debió atravesar. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, recibió un mensaje que amenazaba con destruirlo desde lo más profundo. ¿Qué harías si te llegara un video inquietante que involucrara lo que más amas en el mundo? Quédate hasta el final de este relato, porque lo que sucederá va más allá de cualquier límite. Antes de comenzar, asegúrate de dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal, nuestras historias te mantendrán atrapado. Y no olvides activar la campanita para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Nayib Bukele, inmerso en su ardua lucha contra las pandillas, jamás pudo imaginar el oscuro mensaje que estaba a punto de recibir. Una noche, mientras revisaba informes de inteligencia en su oficina, su teléfono vibró con una notificación inesperada. Un número desconocido le había enviado un video. Al abrirlo, lo que vio lo dejó helado. Su hija Gabriela, temblorosa y asustada, estaba sentada en una habitación oscura. La cámara, temblorosa también, enfocaba su rostro pálido. De fondo, una risa fría y siniestra rompía el silencio, y pronto apareció en la pantalla el rostro del viejo Lin. «Esto es solo el comienzo, Bukele», dijo con una voz grave y aterradora. La imagen se distorsionó momentáneamente, mostrando breves destellos de agresividad, lo suficiente para enviar un mensaje claro, pero sin revelar todo lo que estaba ocurriendo. Bukele quedó paralizado, con las manos temblorosas, tratando de procesar lo que acababa de ver. Lin no solo había logrado penetrar su seguridad, sino que estaba manipulando sus emociones más profundas, buscando quebrarlo desde dentro. Bukele entendió de inmediato que la guerra había tomado un giro aterrador. Desde ese instante, la lucha ya no era solo por la seguridad nacional, sino por la vida de su hija. Cualquier paso en falso podría tener consecuencias fatales. Este video no solo era una demostración de poder, sino un recordatorio escalofriante de que, en esta guerra, no existían reglas. Tras recibir ese perturbador mensaje, Bukele sintió como su mundo se desmoronaba. El líder firme y decidido, conocido por su mano dura contra las pandillas, ahora enfrentaba su prueba más difícil: salvar a su hija sin ceder al chantaje del criminal más peligroso del país. Sabía que cualquier muestra de debilidad podría destruir todo lo que había logrado. Sin embargo, el miedo y la desesperación por proteger a Gabriela lo consumían. En privado, Bukele reunió a su equipo de seguridad más cercano, quienes también estaban impactados por la audacia del viejo Lin. Mientras tanto, Lin, desde su celda en el centro de confinamiento del terror, Secot, observaba con satisfacción el impacto emocional que había causado su movimiento. Durante años, Lin había sobrevivido en un mundo donde la crueldad y el poder lo eran todo. Raptar a la hija del presidente no era solo un acto de venganza, sino una declaración de que, incluso desde la prisión, seguía siendo una fuerza poderosa. Contrario a lo que Lin esperaba, Bukele no dejó que el pánico lo paralizara. Decidió mantener la operación mano dura definitiva contra las pandillas, pero al mismo tiempo organizó una operación encubierta para encontrar y rescatar a su hija. Mientras la atención pública y los medios estaban enfocados en la ofensiva nacional, un equipo de élite trabajaba en secreto, siguiendo las pistas que dejaban Lin y sus hombres. Conforme avanzaba la búsqueda, Bukele recibió un segundo video. Esta vez, la situación era aún más angustiante. Gabriela lucía visiblemente agotada, y el viejo Lin volvió a aparecer en la pantalla. Sus palabras, fríamente calculadas, buscaban desestabilizar al presidente. «El tiempo se acaba, Bukele. No puedes proteger a todos, ni siquiera a los que amas». Cada minuto que pasaba incrementaba la presión sobre Bukele, quien enfrentaba la decisión más difícil de su vida. Un solo error podría costar la vida de su hija. En un acto arriesgado, decidió involucrar a uno de los pandilleros capturados recientemente, ofreciéndole la libertad a cambio de la ubicación de Gabriela. Ante la oferta, el prisionero, temeroso de represalias, pero seducido por la promesa de libertad, proporcionó información clave que condujo al equipo de Bukele a un escondite en las afueras de San Salvador. Sin embargo, Lin, siempre un paso adelante, había previsto esta posibilidad. Cuando el equipo de rescate llegó, lo que encontraron no fue solo un refugio, sino una trampa mortal.
La operación se convirtió en una feroz batalla entre las fuerzas de Bukele y los pandilleros, mientras Gabriela permanecía oculta en una habitación sellada. Cada segundo que pasaba, la vida de la joven corría más peligro. Bukele, siguiendo la operación en tiempo real, vivía la angustia de no poder intervenir. Finalmente, gracias a una combinación de estrategia, valentía y un golpe de suerte, los hombres de Bukele lograron irrumpir en la habitación donde Gabriela estaba retenida. La encontraron ilesa, aunque profundamente traumatizada. Sin embargo, el viejo Lin había logrado escapar antes de la llegada del equipo, dejando un mensaje final: esta no será la última vez. Aunque la operación fue vista como un éxito parcial, ya que Gabriela estaba a salvo, el viejo Lin seguía libre, y su amenaza persistía. Para Bukele, la victoria fue agridulce. Sabía que la batalla contra Lin y las pandillas estaba lejos de terminar. Esta experiencia lo cambió profundamente, volviéndolo aún más implacable en su lucha, impulsado no solo por su deber con el país, sino por una necesidad personal de proteger a su familia. Pero, ¿cómo llegó el viejo Lin a tener tanto poder? Desde su llegada al Secot, había logrado mantener su control a través de la astucia y la manipulación. A pesar de estar encarcelado, Lin seguía siendo una fuerza temida y respetada, dentro y fuera de los muros de la prisión. En un plan audaz y despiadado, Lin ordenó el rapto de Gabriela, aprovechando un descuido en la seguridad presidencial. Reclutó a un equipo de pandilleros para ejecutar el rapto con precisión militar, raptando a Gabriela a plena luz del día. La noticia del rapto conmocionó a El Salvador, desatando una frenética búsqueda. Mientras tanto, Lin desde la prisión, seguía manipulando a todos a su alrededor. Aunque Gabriela fue rescatada, la batalla estaba lejos de concluir. Bukele, enfurecido por la osadía de Lin, intensificó la represión contra las pandillas, desatando una operación brutal que llevó al país a un estado de guerra contra el crimen organizado. El rapto de Gabriela había agudizado la guerra personal de Nayib Bukele contra las pandillas, especialmente contra el viejo Lin. Decidido a erradicar completamente su influencia en El Salvador, Bukele lanzó una ofensiva sin precedentes, conocida como Mano Dura Definitiva, un operativo masivo que desató la fuerza del Estado sobre los pandilleros. Las tropas militares y policiales patrullaban las calles, ciudades y pueblos controlados por los Mara. Helicópteros vigilaban desde el aire, utilizando tecnología avanzada para rastrear a los pandilleros. Las redadas eran constantes, ejecutadas con precisión y brutalidad, irrumpiendo en escondites y viviendas en cualquier momento del día o la noche. El mensaje era claro: no habría tregua para los miembros de la pandilla. Las listas con los nombres de los sospechosos circulaban entre las autoridades, y cada captura era celebrada como un trofeo. Los noticieros transmitían en vivo las redadas, mostrando a los pandilleros esposados y llevados en vehículos policiales. Bukele, decidido a mostrar el poder del Estado, se aseguró de que el país viera los resultados de su gobierno en acción. No había espacio para el perdón ni la compasión. El trato hacia los pandilleros capturados era implacable. Durante las redadas, los oficiales se encargaban de intimidar, humillar y castigar desde el momento de la captura. Los prisioneros eran arrastrados por las calles, golpeados y subidos a los vehículos policiales sin ningún cuidado por su bienestar. En los centros de detención temporales, la situación no mejoraba. Los pandilleros eran sometidos a brutales interrogatorios, con agresividad física que incluía golpes, patadas y el uso de herramientas para infligir dolor, en un esfuerzo por extraer información sobre sus operaciones y contactos. Los prisioneros, privados de sueño y alimentos, eran mantenidos en celdas abarrotadas y sucias, donde la desesperación y el miedo dominaban el ambiente. Los traslados a la megacárcel del Secot no eran menos brutales. Los prisioneros, encadenados y amontonados en camiones, eran transportados bajo el sol ardiente, sin agua ni comida. Los guardias los sometían a constantes abusos físicos y verbales, y muchos llegaban al Secot heridos, apenas capaces de mantenerse en pie. Al llegar, los prisioneros eran recibidos con más golpes en un pasillo de guardias armados que los esperaban con porras y bastones. La vida en el Secot, ya de por sí infernal, se volvía aún más insoportable con cada nuevo grupo de prisioneros que llegaba. Mientras tanto, Bukele continuaba su campaña mediática.
utilizaba las redes sociales y los medios de comunicación para difundir imágenes de pandilleros capturados, asegurando al público que su gobierno estaba actuando con determinación para restaurar la paz y la seguridad en El Salvador. Los vídeos de pandilleros arrestados y escondites destruidos se convirtieron en símbolos del poder estatal. Bukele, con su discurso firme, se presentaba como el líder fuerte y resuelto que el país necesitaba para liberarse del yugo de las pandillas. A pesar de las controversias, Nayib Bukele mantenía altos niveles de popularidad, tanto a nivel nacional como internacional. Su enfoque radical y directo en la lucha contra las pandillas le ganó el respaldo de gran parte de la población, que veía en él a un presidente dispuesto a tomar medidas extremas para proteger el futuro del país. Desde que asumió la presidencia en 2019, Bukele había implementado una serie de políticas controvertidas que transformaron la seguridad en El Salvador. En marzo de 2022, tras un alarmante aumento de homicidios atribuidos a las pandillas, Bukele declaró el estado de emergencia, lo que permitió la captura masiva de más de 70.000 personas vinculadas a actividades criminales. A pesar de las críticas, su enfoque firme contra el crimen fue bien recibido por aquellos que sufrían diariamente la agresividad de las pandillas. Finalmente, después de meses de intensas operaciones, las fuerzas del gobierno lograron debilitar significativamente la estructura de los Mara. Los operativos masivos, las detenciones y la represión no dieron tregua a los pandilleros, que veían cómo su poder disminuía. La influencia del viejo Lin, que alguna vez fue temida dentro y fuera del Secot, comenzaba a desvanecerse. Sus números disminuyeron, sus operaciones se volvieron más clandestinas, y la figura del viejo Lin, antaño vista como una leyenda poderosa, se transformaba en la de un prisionero en declive. Dentro del Secot, el viejo Lin, aislado del resto de sus seguidores y sin acceso a sus antiguos contactos, se daba cuenta de que su tiempo se agotaba. Nayib Bukele, decidido a aplastar cualquier vestigio de su influencia, intensificó aún más las medidas en su contra. Lin fue trasladado a una celda más restrictiva, sin acceso a comunicación externa, y las visitas fueron limitadas casi al mínimo. Para Bukele, el rapto de su hija Gabriela había marcado un punto de no retorno. Aunque había logrado rescatarla, entendía que la amenaza de Lin aún estaba latente. Sin embargo, la experiencia había cambiado al presidente, endureciéndolo aún más en su misión de erradicar por completo a las pandillas. La guerra que libraba ahora era tanto personal como política, una cruzada por asegurar el futuro de su país y de su familia. Con el paso de los meses, las pandillas de El Salvador se encontraron cada vez más acorraladas. El peso del gobierno era demasiado, y la estructura criminal que había dominado el país durante años comenzaba a desmoronarse. Bukele, al frente de una campaña sin precedentes, se había propuesto no solo derrotar a las pandillas, sino borrar su legado de terror y control. Para el viejo Lin, la historia parecía llegar a su fin. Su figura, que una vez infundió terror en todo el país, ahora era la de un hombre aislado, atrapado en su propia derrota. Sabía que ya no era la fuerza imparable que solía ser, y mientras miraba al frío resplandor de la luna a través de la pequeña ventana de su celda, comprendió que su tiempo como líder de los Mara había llegado a su fin. Pero para Nayib Bukele, la batalla aún no había terminado. Determinado a proteger a su nación y a su familia, continuaba su lucha implacable, consciente de que cualquier tregua podría ser el respiro que su enemigo necesitaba para volver a atacar. Y así concluye esta historia, que más allá de un simple enfrentamiento entre el bien y el mal, representa la lucha de un hombre por proteger lo que más ama, en medio de una guerra en la que las reglas no existen. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos.